La vez pasada estuvimos estudiando Gálatas, el capítulo 6, y vamos a volver a esta porción de la Biblia, Gálatas capítulo 6. Y estamos hablando de cosas muy prácticas en cuanto a esta vida, nuestro andar espiritual. Específicamente, estamos hablando del cuerpo de Cristo y qué hacer cuando otros creyentes están sufriendo o han caído. Hay algún pecado, alguna falta, como dice Pablo, y ¿qué podemos hacer? Es muy fácil condenarles, hablar de ellos y otras reacciones carnales, pero ¿cuál es la instrucción de la Biblia? Aquí en el versículo primero, versículo que examinamos la vez pasada, Pablo dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y la vez pasada hablamos un poco de esa palabra falta y establecimos claramente que Pablo está hablando del pecado. ¿Por qué entonces no usa la palabra pecado? Porque es la misma palabra que se traduce como pecado en otros lugares. Me imagino que los traductores estaban pensando en el hecho de que el pecado es mucho más que acciones. Puede ser actitudes, puede ser palabras. Cuando pensamos en pecado, muchas veces pensamos nosotros como seres humanos en acciones, lo que hice, lo que fulano hizo. Pero también esa palabra es tan amplia que habla de los pecados de actitud y los pecados de palabra, los pecados de pensamiento. Así que la palabra es un poco más amplia quizá. Pero lo que nos interesa es lo que Pablo dice a continuación, porque tenemos el concepto en el versículo primero. En los versículos que siguen tenemos la instrucción de cómo llevarlo a cabo. El versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Nosotros tenemos la responsabilidad de sobrellevar las cargas de los demás. A veces parece que mi hermano es pesado, ¿verdad? Cuando estamos ayudándole. ¿Y qué podemos hacer? En el mundo físico tenemos que aprender cómo levantar pesos, porque si tratamos de levantar pesos así, de alguna forma vamos a hacer daño a la columna. Entonces tenemos que aprender la técnica correcta usando las piernas y todo esto para no hacernos daño. Y creo que en el mundo espiritual es igual. Hay una técnica que tenemos que usar para sobrellevar las cargas pesadas de los demás y también las cargas de nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer? De esto se trata este pasaje. Y básicamente son dos cosas que tenemos que ver, dos técnicas, digamos, que tenemos que aprender. Primero, cómo llevar las cargas de los otros. Y luego, cuál es la responsabilidad nuestra en cada caso. Vamos a comenzar en el versículo segundo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El contexto de Gálatas, como lo hemos comentado varias veces, es el andar espiritual. No es un libro evangelístico, en el sentido de que Gálatas no es una carta que nos habla de la manera de ganar la salvación, la vida eterna. Es una carta escrita a los creyentes confundidos, inmaduros, que habían recibido una falsa doctrina del legalismo, enseñando que no es la gracia de Dios que importa, sino las obras de nosotros.
Posiblemente uno pueda recibir la salvación por la gracia del Señor, pero ahora depende de nosotros. Esta es la filosofía del legalismo. Las obras, lo que yo hago, y no tomando en cuenta la gracia de nuestro Señor que nos motiva a las obras, no tratando de ganar algo, sino como consecuencia, como fruto de lo que Dios mismo está haciendo dentro de nosotros. Así ese es el contexto, la victoria sobre la carne. El versículo primero, cómo restaurar a un hermano sorprendido en pecado. Pero el contexto, como digo, tiene que ver con creyentes no inconversos. En cambio, el legalismo entre estas iglesias había causado divisiones en las iglesias. En vez de una ayuda mutua, en vez de una unión santa, en vez de amarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, edificarnos unos a otros, las iglesias estaban experimentando divisiones y pleitos, principalmente a causa de esta filosofía legalista. Entonces Pablo nos da este mandamiento: sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Y saben qué? Es precisamente lo que hizo Cristo por nosotros. Tan solo nos está pidiendo el apóstol Pablo seguir el ejemplo de nuestro Señor, quien en vez de condenarnos, Él llevó nuestra carga. Hay tantas enseñanzas en la Biblia que nos enseñan este principio. Vamos a ver una pareja de pasajes. Primero en Isaías capítulo 53 tenemos un pasaje famoso porque es una profecía de nuestro Señor Jesús. Y aquí en Isaías capítulo 53, en el versículo 4, siempre hablando en forma profética de nuestro Señor, Isaías escribe: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él llevó nuestra carga, la carga de nuestro pecado, Él mismo. Y cuando Pedro, años después de la resurrección del Señor Jesucristo, escribió su primera epístola, en primera de Pedro, capítulo 2, Pedro seguramente estaba pensando en este mismo pasaje y lo cita. En versículo 21 de primera de Pedro, capítulo 2, Pedro dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Este es el ejemplo que tenemos de nuestro Señor. Seguramente por eso Pablo, cuando escribe estas palabras en Gálatas 6, nos da no una sugerencia, sino un mandamiento.
un mandamiento: sobrellevad los unos las cargas de los otros. No nos da el lujo de escoger, es un mandamiento. Y es a la misma vez uno de los principios del cuerpo de Cristo, la iglesia. Esta es la iglesia en este lugar, cuerpo de creyentes en Cristo Jesús. Y según lo que nos enseña la Biblia, si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Tenemos necesidad unos de los otros. Y es un principio que podemos ver y apreciar en el Antiguo tanto como el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo, capítulo 17, tenemos el caso de Israel peleando contra el ejército de Amalek. Y cómo es que Moisés subió a un monte, levantando en alto su vara como señal del poder del Señor, y mientras sostenía esta vara, entonces Israel ganaba. Pero con tiempo sus brazos se cansaban. Entonces, ¿qué pasó? Aarón y Hur llegaron a su lado, uno a cada lado, para ayudarle, para sostener así sus brazos, para ganar la victoria. Moisés fue un gran líder, un gran profeta, un gran señor de Dios. Sin embargo, le fue imposible ganar la victoria él solo. Necesitaba la ayuda de los demás. Ahora, yo estoy pensando que si Moisés necesitaba ayuda, probablemente yo también. Y todos nosotros. Así que en el cuerpo de Cristo, cuando tenemos cargas, necesitamos ayuda, no condenación. No estamos hablando de aprobar así el pecado, nadie está diciendo esto, pero ¿qué podemos hacer para ayudarle al hermano, a la hermana que está sufriendo, que está en una posición débil y no sabe qué hacer? Tenemos que ayudarle. Hay también en la Biblia ejemplos negativos. Por ejemplo, vamos a buscar Mateo capítulo 23. Mateo 23, donde el Señor está hablando de los fariseos, un grupo de judíos muy piadosos en los días de Jesús, fundamentalistas, en el sentido de que creían cada palabra de la Escritura, y en esto andaban muy bien, pero también tenían esta misma filosofía legalista. Y por eso el Señor les dice en versículo 1, Mateo 23, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, y está hablando en cuanto a los fariseos en el contexto: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hay iglesias, líderes, pastores, misioneros, que son muy buenos para hablar de la Biblia. Y lo que hablan es correcto en su mayoría. Conocen las Escrituras, pues ellos también. Los escribas y los fariseos conocían las Escrituras perfectamente bien. El problema es que no andaban en el poder del Señor. Y en vez de sobrellevar las cargas de los otros, como dice el Señor, atan cargas pesadas.
Y pregunto, de veras, si a veces nosotros, aún sin quererlo, si somos culpables de lo mismo, pensando en nuestras actitudes egoístas a veces, pensando, queriendo juzgar, vengarnos, o lo que fuera. Somos humanos y es muy fácil caer en esta trampa. Me imagino que hablando con cualquiera de los fariseos en aquel entonces, si fuera posible, meternos en su era, en su tiempo, me imagino que hablando con la mayoría de ellos estaríamos muy a gusto, porque francamente me imagino que eran gente muy amable en mucho sentido. ¿Cómo es posible entrar en algunas iglesias hasta el día de hoy y encontrar buena enseñanza en cierto sentido, buena doctrina, pero de inmediato se nota, se siente que algo no está bien? Hay una actitud que no es de compasión, que no es de gracia, que no es de misericordia. Y es algo que se siente. ¿Por qué? Porque la actitud del legalista está atando pesas, cargas, y no quitándolas. Y la gente sale con cargas en vez de entrar con cargas y salir libres. Y esta es la idea. La idea es llegar al cuerpo de Cristo para sentarnos a los pies del Señor, aprender de Él y echar nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, y salir libres. Pero en muchos lugares, desgraciadamente, no es lo que sucede. Humildemente nosotros hemos de orar para que no sea así aquí en este lugar, porque bien puede ser, porque somos como cualquiera. La única diferencia es la vida que recibimos del Espíritu Santo del Señor. Y por eso nuestra preocupación llevando las cargas de los demás tiene que ser lo que Pablo dice aquí en versículo 2, otra vez en Gálatas capítulo 6, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué quiere decir? Y cumplid así la ley de Cristo. Pues si estamos leyendo a través del libro de Gálatas, no tenemos que buscar mucho para encontrar la respuesta, porque aquí mismo, en Gálatas capítulo 5, versículo 14, Pablo dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, no es invento propio de Pablo, porque en Mateo capítulo 22, un abogado algún día llegó a Jesús con el propósito de atraparle, haciéndole preguntas, y le preguntó: Señor, Rabí, ¿cuál es el mandamiento más grande, más importante de la ley? Y el Señor lo que dijo fue: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y alma. Pero así nomás dijo, y el segundo es lo que Pablo dice aquí, precisamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley de Cristo. Porque Cristo dijo, en estos dos mandamientos se puede resumir toda la ley, todos los profetas, en estos dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Punto.
la ley de Cristo. Y es algo que se puede confirmar a través de todo lo que es la Biblia. Por ejemplo, vamos a ver en Juan capítulo 13, Juan 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. En capítulo 15, versículo 12, 15, 12, Cristo dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. En Romanos capítulo 15, Pablo ahí también está hablando, Romanos 15, el versículo 1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Hay muchos hoy en día que buscan iglesia pensando en dónde le van a servir, en vez de preguntar, ¿y en qué lugar puedo yo servir? Porque esta es la ley de Cristo. Y si un hermano tiene una carga pesada, entonces no hemos de huir ni ocultarnos de este hermano, sino ayudarle. Y si es nuestro hermano, no debiera ser tan pesado, porque es hermano. Y si nos parece muy pesado, posiblemente necesitamos nosotros otra perspectiva bíblica y fresca, o posiblemente andar en el poder del Espíritu Santo. Porque esta es la responsabilidad que tenemos. No juzgar, no condenar, sino llevar las cargas de los demás. Pero otra técnica, otra necesidad tenemos aquí en este pasaje, porque tan solo hemos considerado el versículo 2 y los versículos 3 al 5 hablan de la responsabilidad que tenemos nosotros de llevar, fíjense, nuestras propias cargas también. No es dejar nuestras cargas a un lado y ayudar a los demás con las suyas, sino tenemos nosotros también una responsabilidad, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Tanto que dice Pablo aquí. En primer lugar, en versículo 3, Pablo está hablando de poner nuestras palabras por obra o guardar silencio. Una de las dos cosas. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es muy fácil observar los problemas o las cargas, las luchas, la inmadurez de otra persona y hablar de lo que yo he alcanzado. Y Pablo simplemente está diciendo, si de veras hemos logrado algo, mejor poner por obra nuestras palabras y no tan solo jactarnos, porque en realidad no tenemos nada de qué jactarnos. La actitud de nuestro corazón se manifiesta en la manera en la cual tratamos con las personas y sus problemas. Y este versículo 3, en realidad señala hacia la parte final del versículo 1, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
Podemos aprender mucho del carácter de uno cuando tratamos con los problemas de otra persona. Si vamos a responder con chismes o con rencor o con quejas, con una autojusticia o con amor y guía, dirección, instrucción. A veces respondemos con actitud de juicio o de modo juicioso. Por ejemplo, Lucas capítulo 18, otro ejemplo de este principio. Lucas 18, versículo 9. Seguramente van a reconocer este pasaje, bien conocido. Lucas capítulo 18, quiero decir, creo que dije 11, 18, Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos, oigan, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano, cobrador de impuestos. El fariseo, el fundamentalista, puesto en pie, oraba consigo mismo. Qué precisión la Biblia, ¿verdad? Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora una pregunta. Si estás en una posición de prueba, tienes un problema enorme en tu vida, una carga muy pesada, y estás en la presencia de estos 2 tipos aquí, ¿con quién quieres hablar? En serio. ¿Con quién quieres hablar? Uno conoce muy bien las Escrituras, pero tiene una actitud horrible. El otro posiblemente no tiene tanto conocimiento, pero tiene otra actitud totalmente y alcanza la gracia del Señor. Pues yo, en lo personal, yo busco al publicano, porque al menos ahí voy a encontrar comprensión, compasión, entendimiento y ejemplo. Y honestamente, hay pastores evangélicos bien entrenados que tienen muchos estudios, que dan la apariencia de este fariseo. Y yo no quiero ser así. No quiero dar esta actitud de haberlo ya alcanzado y tener esa actitud hacia una persona que tiene gran necesidad. Pero muchas veces, en nuestro afán de trabajar en la obra del Señor, nos metimos tanto en el ministerio, en la técnica, en los programas, en esto y el otro, y es muy fácil alejarnos del poder del Espíritu Santo.
y dentro de poco llegar a tener esta actitud que tiene el fariseo. Y no trata de ser una persona inconversa, puede ser que sí, puede ser que no, no es el punto. El punto es la actitud, el corazón, el carácter. Y lo que Pablo aquí en Gálatas capítulo 6 está tratando de establecer es una actitud bíblica, una actitud según el ejemplo de nuestro mismo Señor Jesús. Ahora, si uno no está dispuesto a ayudar a llevar la carga de otro, mejor no abrir la boca. Y según lo que Pablo nos está diciendo en versículo 1 y versículo 3 también, ni piense por un momento que usted no podría tener el mismo problema que puede ver en otra persona. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es tan difícil esto. Me encantaban antes, muchas gracias, y es cierto, mañana cumplo años, pero pienso más en años espirituales, y ahora puedo decir que si años espirituales, eso quiere decir vida eterna y todo eso, porque no me queda tanto ahora aquí en esta tierra, pero ya tengo pues 40 años de andar con el Señor. Y podría pensar en la vida y el ministerio que el Señor me ha dado muchas buenas oportunidades. He podido conocer a mucha gente, tener influencia positiva en sus vidas, y gracias al Señor. Pero quizá cada día más reconozco, como dice Pablo, que no soy nada. No soy nada. Y si mañana no estoy, el mundo sigue. Y el plan del Señor también. Él no me necesita. Él me da el privilegio de participar con Él en su ministerio, su plan, su reino. Pero no soy nadie. Y después de tantos años de andar con Él, aunque se podría decir que uno logra cierta madurez, estabilidad, lo que fuera, todos estamos a un paso del desastre en cada momento. Y este pensamiento debe controlar nuestro egoísmo. Cuando pensamos en otras personas y los problemas, las cargas que tienen, ¿queremos ser parte del problema o parte de la solución? Y si solamente queremos hablar y hablar y hablar, somos parte del problema. Hay otras expresiones en las Escrituras de la misma verdad. Los corintios, por ejemplo, tenían luchas con la carnalidad y las divisiones en 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, 1 de Corintios 3, 18. Aquí Pablo dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y estas son las palabras de un hombre sumamente preparado, sumamente educado. En capítulo 8, 1 de Corintios capítulo 8, versículo 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. En 2 de Corintios 10, versículo 12, 2 de Corintios 10, 12,
Pablo dijo, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, comparándose consigo mismos, no son juiciosos, como el fariseo comparándose con el publicano. Mira, este publicano, yo soy fariseo, conocedor de las Escrituras, que diezmo de todo lo que tengo, que todos los días, que oro, que ayuno, pero cuando la comparación es con Dios, Dios mío, ¿quiénes somos nosotros? Nadie, no somos nada. En Romanos capítulo 12, el mismo principio. ¿Cuántas veces se repite aquí en las Escrituras? Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y aún en el Antiguo Testamento, en Proverbios capítulo 26, versículo 12, Proverbios capítulo 26 y el versículo 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Cuál es la receta para tener cambios, para llevar las cargas? En Filipenses capítulo 2, versículo 3, un pasaje favorito mío. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El mismo principio. Ahora, una vez más en Gálatas capítulo 6, versículo 4, así que cada uno somete a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Cuando ayuda a sobrellevar la carga de otro, enfóquese en lo que usted puede hacer, no en lo que el otro no ha hecho. Asegurándose que usted está haciendo lo que es bíblico. Otra forma de expresar esta verdad es ganar nuestras propias victorias y no viajar en la corriente de las victorias que pertenecen a otros. Es muy fácil hacer esto en una buena iglesia. Viajar en las corrientes de los demás y pensando que nosotros estamos bien porque somos parte y no pensando en nuestra propia responsabilidad. Tenemos necesidad de la confianza de haber hecho lo que es bíblico, lo que es correcto. Y para mí este es el criterio del éxito y del gozo. ¿Cuál es el éxito? Segundo de Corintios capítulo 1 nos habla, a mi juicio, de lo que es el éxito. En 2 de Corintios 1, versículo 12 dice, porque nuestra gloria es esta. Nosotros hoy en día posiblemente diríamos, nuestro éxito es esto, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, no hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Este es el éxito, nuestra conciencia. Capítulo 10, versículo 18, algo similar. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ahora, una vez más en Gálatas capítulo 6, para concluir este pasaje que nos corresponde esta noche, en versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Algunos han señalado este pasaje como una contradicción en la Biblia, porque versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Versículo 5 parece contradecir esto,
porque cada uno llevará su propia carga. Sin embargo, la palabra griega que emplea Pablo en versículo 2 es totalmente otra que la palabra que aparece en versículo 5. Cuando Pablo dice en versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros, está pensando en algún bulto enorme, una carga pesada, que es imposible llevar uno solo. Pero la palabra en versículo 5 es otra palabra, porque cada uno llevará su propia carga, y no es la misma palabra. Es lo que usaban los soldados griegos, su mochila. ¿Entienden la palabra todos ustedes? Lo que lleva cualquier soldado. Cada quien tiene que llevar su propia mochila. O sea, no voy a pedirle a Marco que lleve la mía, pero si Marco ve que estoy luchando porque además de mi propia responsabilidad, tengo esta carga enorme, más grande de lo que puedo, entonces como mi hermano me ayuda. No es deshacerme de mi propia responsabilidad. No, cada quien tiene su propia carga, su propia responsabilidad, pero tenemos que entender que hay momentos en la vida cuando tenemos estas cargas tan pesadas que es imposible que uno mismo las llevara. Y estos son los momentos cuando tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Y es posible llevar mi propia mochila y también ayudarle a mi hermano con su carga. En Mateo capítulo 11, versículo 28, otras palabras muy reconocidas de nuestro Señor. Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ligera mi carga. Otra forma de decir lo mismo, el Señor no nos da una carga más allá de nuestra capacidad. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Podemos, en el poder de Dios, llevar nuestra responsabilidad y hacer cualquier otra cosa que el Señor nos requiere. Pero en esos momentos cuando alguien ha sido sorprendido en alguna falta y se hunde, nosotros debemos y podemos ayudarles. Hay un pasaje en el Salmo 55, versículo 22, el Salmo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. Y por eso podemos ayudar a sobrellevar la carga de nuestros hermanos, sabiendo que el Señor nos dará la fuerza y todo lo que necesitamos para hacerlo. Lo único que tenemos que hacer es cumplir con nuestra propia responsabilidad. Esta es la enseñanza de Gálatas capítulo 6. Ahora, una pregunta. Y lo hago con la sinceridad de mi corazón. ¿Cuántos venían esta noche
con una pesa más allá de su capacidad. Podría ser alguna condición médica, podría ser una situación en el trabajo, en el hogar, en alguna relación, posiblemente una noticia de la familia o lo que fuera, pero has llegado aquí esta noche y tienes esta sensación de pánico. ¿Qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Si hay alguien así, quisiéramos orar por usted. Una persona aquí, gracias por, sí, varios. Que vean las manos. Y vamos a hacer algo, vamos a ponernos de pie, por favor. Y ya vieron las manos, otra vez las manos, y vamos a acercarnos a esas personas, los demás de nosotros, para orar. Yo voy a dirigirnos en oración y vamos a acercarnos, vamos a estar seguros que cada quien tiene a alguien a su lado, porque en forma real, además de ser forma simbólica, vamos a orar. Y posiblemente por ver esta necesidad, el Señor nos diera la forma de sobrellevar estas cargas. Padre Santo, en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, tú has visto personas aquí esta noche que han llegado con cargas pesadas, duras. Señor, sabemos que hay situaciones sobre las cuales no tenemos control. Tú sí. Pero Señor, queremos salir esta noche habiendo echado estas cargas sobre ti, según la instrucción que hemos encontrado en tu palabra, y cuando sea posible, Señor, si hay algo que podemos hacer para auxiliar, para sobrellevar estos hermanos con sus cargas, enséñanos, Señor, qué podemos hacer. Señor, que podamos de veras amarnos unos a otros y que creas entre nosotros, Señor, un ambiente espiritual donde tú reines y donde haya poder espiritual, refugio, ayuda, amor, comprensión, misericordia, gracia. Que este lugar, Señor, sea un refugio en las batallas de la vida. Ahora bendice a estos mis hermanos. Señor, que tu Espíritu Santo les dé consuelo en este momento. Y Padre Santo, si hay alguna persona aquí entre nosotros que está llevando todavía la carga de su pecado y nunca ha depositado su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador personal, quiero suplicarte, Señor, que esto sea el primer paso que tal persona tomara esta noche para tener esta seguridad de la salvación. Pero, Señor, la mayoría de estos mis hermanos que han levantado sus manos son tus seguidores, tus hijos, tus hijas, y te necesitan. Y nos has dicho, Señor, que nos necesitamos unos a los otros también. Señor, aquí estamos. Úsanos, bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.